Bien. Yo recuerdo que yo tengo mis anécdotas, pero yo recuerdo algunas que a mí me contaron, sobre todo la generación anterior, pastores que ya tienen pues 70, 75, cuando el Evangelio estaba en pleno auge en la región de Murcia, y algunas cosas se hicieron por amor al Señor, en ese primer amor, con muchas locuras. Por ejemplo, una de ellas, lo digo para que os quede grabada. Yo recuerdo que me contaron que en una iglesia cristiana de Cartagena entraba cada día, una persona que estaba imposibilitada de las dos piernas, ¿vale? Las piernas no le iban y no podía caminar. Y esa persona pues iba casi todos los días a visitar alguna iglesia. Y hoy, dos pastores que en aquel tiempo estaban en el primer amor, decidieron esconderse detrás de la puerta, y al pasar este hombre, decidieron cogerlo en peso y tirarlo hacia arriba. Y empezaron a gritar: ¡en el nombre de Jesús anda! ¡En el nombre de Jesús anda! ¡En el nombre de Jesús anda! ¿Vale? Y el hombre cogió un miedo tremendo. Cierto tipo de locuras que uno hace cuando está en el primer amor. ¿Amén? Pero el primer amor se va perdiendo y vienen otros problemas. Y uno de los problemas que yo he detectado y he diagnosticado que sufre y padece la iglesia de este tiempo es, en líneas generales, estoy hablando generalizando, es que un gran número de los asistentes o los miembros, llámenlo como quiera, de las iglesias cristianas no son ofertantes, son demandantes. Digan conmigo: no ofertamos, demandamos. Pero lo tremendo es que ese fenómeno de no ofertar y más bien demandar no es un fenómeno nada nuevo, sino que en su momento Jesús también tuvo una multitud, digan conmigo, multitud. Jesús tuvo una multitud de demandantes tras él. Amén. En Juan capítulo 6, versículo 22 al 26, lo voy a leer en la versión Peshitta, dice así, Juan 6, 22 al 26, dice: al siguiente día ¿de qué? ¿Al siguiente día de qué? ¿Qué pasó el día anterior a lo que vamos a leer? ¿Alguien lo sabe lo que pasó el día anterior? La multiplicación de los panes y los peces. Y hay un detalle muy grande, muy importante para la enseñanza de hoy, y es que la Biblia dice que sobraron un montón de cestas, ¿verdad? De pedazos de pan, como 12 cestas sobraron. O sea, si sobraron 12 cestas, y dice que en aquel lugar habían 5.000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, estamos calculando una multitud de 10.000 o a 15.000 personas, ¿vale? Si sobraron 12 cestas de pedazos de pan, la Biblia dice que si sobró tanto es ¿por qué? Porque se saciaron. La Biblia dice que se saciaron. En murciano decimos que se llenaron la barriga. En murciano decimos que le salía la comida por los ojos y por las orejas. ¿Amén? O sea, fíjate si sobró, que ya estaban. ¿Alguno ha experimentado ese estado de que está llenísimo y que ya no le cabe nada? Hay muchos dragones aquí, ¿eh? Hay muchos comilones aquí, ¿eh? A mí también me pasa, ¿eh? No es un fenómeno nuevo tampoco, aleluya. Entonces vamos a leer y dice: al siguiente día, es decir, al siguiente día de llenarse la barriga, amén, al siguiente día de saciarse, sucede esto. La multitud que estaba del otro lado del mar se dio cuenta de que ahí había solo una barca. Estoy leyendo la versión Peshitta. Aquella en la cual los discípulos habían subido. Y que Jesús no había abordado la barca con sus discípulos. Pero al venir otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan, cuando Jesús lo bendijo, porque bendijo también el pan antes de que se operase el milagro de la multiplicación,
Y viendo que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, la multitud subió a las barcas y fue a Capernaum en busca del Señor. Habiéndolo encontrado en la ribera opuesta del mar, le preguntaron: Maestro, ¿en qué momento llegaste aquí? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo, que ustedes me buscan, no a causa de que vieron las señales. Ellos vieron que solamente habían 5 panes y 2 peces, lo vieron. Pero no lo buscaban por eso, lo buscaban por otro motivo. Y dice, de cierto les digo que me buscan no a causa de que vieron las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. ¡Wow! Entonces, estos eran, les pregunto, ¿eran ofertantes o demandantes? ¿Por qué? ¿Por qué buscaban a Jesús? Porque querían seguir comiendo. Por interés te quiero, Andrés. Es decir, ellos buscaban a Jesús porque dijeron: wow, con este no vamos a tener que ir al Carrefour. No vamos a tener que ir al Alcampo, porque este nos da a comer de gratis. Le damos un pan y lo multiplica y comemos todo. Entonces lo buscaron porque querían seguir comiendo. Digan conmigo, demandantes. Bien, entonces a simple vista podríamos concluir, sin temor y miedo a equivocarnos, que las multitudes de hoy para nada son diferentes o en nada difieren de las multitudes de hace 2000 años. Es decir, sus pretensiones y sus motivaciones siguen siendo las mismas. Y son una trilogía, digan conmigo, trilogía. Señor de los Anillos, 1, 2 y 3. Superman o Spiderman 1, 2 y 3. Trilogía, digan conmigo, trilogía. ¿Cuál es la trilogía? ¿Cuál es la trilogía que motivaba a las multitudes ayer y sigue motivando a las multitudes hoy? Os lo voy a decir. Digan conmigo. Demanda. No, repite. Vamos a decirlo el verbo. Vamos a decir el verbo. Digan conmigo. Demandar, recibir y saciarse. O lo que es lo mismo, egoísmo. ¿Sí o no? Les pregunto, ¿las multitudes de hoy son egoístas? ¿Sí o no? ¿Las multitudes de hace 2000 años eran egoístas? También, bien. Bueno, entonces, podríamos decir, como un sinónimo de demandante, egoísta. Díganme una virtud del ofertante, para, digamos, para oponer o contraponer un defecto, digamos, de un demandante, una manera de moverse o de ser, con una virtud del ofertante. ¿Qué virtud tendría el ofertante? Venga, empieza por G. Generosidad, correcto. Digan conmigo, ¿generoso o egoísta? Ese es el título de la prédica. ¿Egoísta o generoso? Toma nota. Carlos, ¿dónde está, hijo? Es el título de la prédica, en forma de pregunta. ¿Egoísta o generoso? ¿Ok? Vale, luego no me preguntes, grábatelo, ¿eh? Bien. Ok, entonces, ¿generoso o egoísta? Bien. Ahora, por eso preguntaba antes por el primer amor. También les puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes se acuerdan la primera vez que entraron a una iglesia cristiana? ¿Se acuerdan ustedes del primer día que entraron a una iglesia cristiana? Yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente. Y me quedé cerca de la puerta, por si tenía que salir corriendo. Es cierto. Entré, me invitaron, mi esposa ya era cristiana, yo no. Y bueno, yo era muy malo. Ayer celebramos los 40 años de matrimonio de mis cuñados, de una de las hermanas de mi esposa, y contábamos anécdotas. Y yo conté una de las mías. Y es que un día antes de casarme, escucha bien, Jonathan, ¿verdad? Te llamas igual que mi hijo. Un día antes de casarme, me fui a Cartagena con mi suegra. O mejor dicho, mi suegra me subió al coche.
Porque a los 3 yernos que tiene, los puso en línea antes de entregarle sus hijas. Vamos a Cartagena, hacemos ahí unos negocios que tenía mi suegra, de vuelta para Murcia, empezamos a hablar. Y en aquel tiempo mi esposa, aunque era cristiana, estaba como medio apartada. Y mi suegra me dice, que sepas que Silvia lleva la semilla. Y en cualquier momento el Espíritu Santo va a empezar a redarguir su corazón y en cualquier momento se va a entregar de nuevo a los caminos del Señor. Y yo que iba conduciendo, digo, pues que haga lo que quiera. Si quiere ir a la iglesia, que vaya. Y tú sabes que eso el día de mañana, si tú no te entregas al Señor, eso puede que sea un problema entre vosotros. Claro, mi suegra era muy bíblica. No te unas a yugo desigual. Y eso ella, lo llevaba a rajatabla. Digo, abuela, que haga lo que quiera. A mí no me caliente la cabeza con el evangelio, que yo no quiero saber nada. Respuesta de mi suegra. Voy a entregar a mi hija al mismísimo Satanás. Conté eso ayer. Mi esposa ya sabía la anécdota, pero estaban ahí mis sobrinos, mis cuñados, y cuando conté eso, se morían de la risa, porque de verdad que la respuesta de mi suegra fue tremenda, ¿no? Y es verdad, yo era muy malo, muy malo, muy malo. Y el primer día que llegué a una iglesia cristiana, como era tan malo y no quería que nadie me quedé en la puerta. Digo, aquí yo todavía soy joven, soy deportista, puedo correr, si me pongo primero en la puerta no me coge nadie. Salgo corriendo y no me pilla nadie. De verdad, y por miedo me puse allí. Bueno, entonces, ¿alguno recuerda su primer visita a una iglesia cristiana? Amén, bien. ¿Por qué pregunto esto? Porque no podemos negar que en la mayoría de los casos, cuando una persona llega por primera vez a una iglesia cristiana, o cuando el Señor ya la está tocando porque ha escuchado la palabra a través de un familiar, o ha escuchado la radio, o ha visto internet, y el Señor por su Espíritu está operando en los corazones de esas personas, o el mismo Señor las atrae, ¿verdad? Jesús dijo, a todos atraeré a mí mismo, y el Señor por su Espíritu va tocando, va trabajando y va atrayendo hacia sí a esas personas. Es cierto que uno, las primeras veces que viene a la iglesia y se entrega al Señor, viene como, ofertando o demandando. Viene demandando. Viene demandando porque tal vez viene saturado o saturada, viene agobiado o agobiada por una situación personal, por una situación familiar de difícil solución, ¿verdad? Y viene en busca de respuestas, digan conmigo, respuestas. Por tanto, viene demandando. Vamos a leer, aunque lo conocemos todos, Mateo 11:28, que dice así: venid a mí. ¿Quién dice eso? Digan conmigo, Jesús nos invitó a venir a Él, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados, y esta versión dice, y agobiados, y yo os daré, ¿qué? Descanso, dice el Señor. ¿Alguno de ustedes me podría definir la palabra agobio? Agobio, saturado, sea un sinónimo, pero la definición, Ceci, de la palabra, no la busque. Agobio. Escucha, agobio es lo siguiente. El agobio se provoca o deriva de una situación que por algún motivo, digan conmigo, algún motivo, o sea, algún motivo provoca ese agobio, pero también algún motivo, dice aquí, algún motivo a una persona le cuesta tolerar ese agobio, aguantar, resistir o superar ese agobio. Cuando normalmente una persona no supera ese agobio, ¿en qué cae? En depresión, en depresión. Bien, ¿alguno de ustedes me puede decir, me puede dar algún motivo del por qué las personas no son capaces de superar por sí mismas ese agobio? ¿Algún motivo? ¿Les viene aquí a la memoria algún motivo del por qué
las personas no superan esa situación de agobio? Os voy a decir uno. La falta de recursos. Pero cuando yo hablo de falta de recursos, me refiero a la incapacidad que la persona tiene para encontrar, o a la falta de respuestas que la persona tiene para encontrar una solución positiva o victoriosa a esa situación de agobio. Digan amén los que me están entendiendo. Bien, y esa incapacidad lleva a la persona a sentir una total impotencia frente a esa situación. Eso se llama, en castellano, sentirse superado por los acontecimientos. Si les pregunto a ustedes, a lo largo de su vida, en algún momento, ¿alguno de ustedes se ha sentido agobiado y superado por los acontecimientos hasta el punto de decir, ¿esto puede conmigo? ¿Sí o no? ¿Entendéis? Estar superado por los acontecimientos. ¿Bien? Eso es sentirse agobiado, sentirse superado y decir, yo no puedo más, no aguanto más esta situación, no sé lo que hacer. Digan conmigo, incapacidad e impotencia. Bien. Entonces, los tales vienen a la iglesia y vienen con demandas. Ahora, ¿qué demandan? ¿Qué demandan? ¿Qué demandan estas personas que vienen agobiadas? Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados, cargados, cansados y agobiados. ¿Qué vienen? ¿En busca de qué vienen? De tener paz, me gusta. En busca de paz. Porque un agobiado tiene paz o no. No tiene paz. Una persona agobiada no tiene paz. Entonces vienen en busca de paz. Bien, demandan paz. Bien, ¿qué más? La hermana abrió la puerta. Paz, ¿qué más? Dice, hemos leído Mateo 8:28 y os daré ¿qué? Descanso. Entonces, ¿vienen en busca de qué? De descanso. Vienen en busca de solución. ¿Por qué? ¿Por qué vienen en busca de descanso? ¿Por qué no descansan? Les pregunto, ¿una persona agobiada duerme bien? ¿Descansa bien? No. Entonces, paz, descanso, en busca de una solución, dijo el hermano Fulgencio. Efectivamente, vienen en busca, escucha, de una solución, demandan una solución, demandan una salida, es decir, como ellos se ven incapaces de buscar o encontrar una solución, que demandan solución, que alguien les pueda ayudar. Buscan una salida, solución, ¿qué más? Demandan ayuda, apoyo, atención, amor, aceptación, socorro, descanso y paz. O sea, vienen con una necesidad. ¿Cuántos vinieron a Cristo por una necesidad? Vienen por una necesidad y en busca de una respuesta. En busca de una mano tendida. Y a Mateo 11:28 me remito, lo vamos a leer de nuevo. Venid a mí, dice el Señor. Todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. ¿Qué aparece aquí como verbo? El verbo dar. Amén. Juan 3:16, digan conmigo, el Padre dio y el Hijo sigue dando. Aquí dice que da descanso, digan conmigo, dar descanso. Por tanto, Jesús fue, es y será demandante u ofertante. Ofertante, bien. Vamos entendiéndonos. Bien. Ahora, este ejemplo que acabamos de ver, de esas primeras veces, esas primeras visitas, que uno viene demandando, claro, viene con una necesidad y viene en busca de apoyo, de consuelo también, que no hemos dicho. Esto tiene total cabida dentro de los parámetros normales, cuando uno da los primeros pasos en el cristianismo. Eso tiene total entendimiento cuando son los procesos normales de una vida que se va desarrollando en el cristianismo. Digan conmigo, uno viene demandando, pero no puede seguir demandando toda la vida. Y ahí es donde entra una situación de total anormalidad. Entonces lo normal es cuando uno llega
Jesús nos quiere como somos. Jesús nos toma como somos, pero no nos deja como somos, ¿sí o no? Si les pregunto, ¿cuántos de ustedes son los mismos hoy que cuando vinieron por primera vez al Señor? Si me dicen, sí, soy igual, pues macho, tiene un problema. ¿Verdad? ¿Hemos experimentado cambios? Bien. ¿Hemos aprendido cosas? Bien, aleluya. Entonces lo que no es tan normal es que esa situación de agobio, cuando uno está en Cristo, se vaya perpetuando. ¿Sí o no? ¿Me estoy dando a entender esta mañana? Lo que no es normal es que el agobio se prolongue. Lo que no es normal es que el agobio persista. Lo que no es normal es que el agobio perdure en el tiempo cuando se supone que uno ya tiene las herramientas más que suficientes para acabar con el agobio. Amén. ¿A qué venimos a la iglesia? A aprender, a ser edificados, a ser instruidos, pero también a recibir herramientas para luchar en el día a día, ¿sí o no? Bien, entregamos herramientas. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13, dice así: hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda, estoy leyendo en la Biblia la palabra, que no pueda considerarse humanamente soportable. O sea, eso entra en contradicción con las personas que dicen, por causa del agobio, esto me está superando. Yo no puedo con esto, porque eso está acabando conmigo. La Biblia dice que el Señor no da más de lo que podamos soportar. Aquí dice, ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba, os proporcionará también la manera. ¿Qué es la manera? Los recursos, las herramientas. Él os proporcionará también la manera de superarla con éxito. ¿Superar qué? ¿Superar qué? Superar la prueba, superar el agobio, superar la depresión, superar las situaciones difíciles y complicadas que se presentan en nuestro día a día. Entonces, lo que no es normal, iglesia, es que, uno, ese patrón de pensamiento, y dos, ese patrón de conducta. ¿Cuál patrón? ¿Cuál patrón? ¿De qué estamos hablando? Patrón de conducta, de pensamiento de demandante. Lo que no es normal es que este patrón de pensamiento y de conducta, el de demandar, recibir y querer estar siempre saciándose, se vaya enquistando, vaya echando raíces durante años y se vaya convirtiendo en un problema crónico en la vida del cristiano. Digan conmigo, agobio crónico. Y eso ya sí que entra en contradicción con el mandato o el consejo de madurar, crecer y desarrollarse. Madurar, crecer y desarrollarse, ¿para qué? Para ser cristianos que dan solución a los que vienen por primera vez. Toca a aquel que está a tu lado y dile, tú has sido puesto para dar y para ser solución. ¿Cuántos dicen amén? Y no para ser un dolor y un quebradero de cabeza durante años. Digan conmigo, cristianos que son solución. Y digan conmigo, cristianos que son verdaderos quebraderos de cabeza. De eso aquí no tenemos. En Murcia tampoco. Bueno, sí, unos cuantos. Santo de la gloria. Escucha, gracias a Dios que son minoría. Si no, acaban con la paciencia y la fe de uno. Gloria al Señor. Entonces vamos a Mateo. Aquí ya viene un poquito más de chicha en cuanto a la palabra. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 27, por favor. Mateo 19, 27. ¿Vale? Estoy usando en la mayoría de los versículos una versión que os recomiendo, cada vez que vengo lo digo, la Biblia a la palabra, la BLP. Esta versión es espectacular.
Mateo 19, 27. Dice así, amados, escuchen bien por favor. Dice, entonces intervino Pedro. ¿Os dais cuenta que siempre el que intervenía era quién? Pedro estaba metido en todos los gases, ¿eh? En todos los asuntos estaba ahí Pedro. Y Pedro ahí siempre estaba y al final siempre era el que se llevaba los palos. Bien. Entonces intervino Pedro. Presten atención a esto que vamos a desarrollar porque esto tiene miga. Entonces intervino Pedro y le preguntó, ¿a quién? A Jesús. Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué pues tendremos? Esta versión dice que pues recibiremos. ¿Os acordáis de demandar, recibir y saciarse? Bien, les pregunto, ¿cuál era la preocupación de Pedro cuando Pedro formula esa pregunta? ¿Cuál era su preocupación? Y que no iba a recibir nada. Esa era la preocupación de Pedro. Entonces, les pregunto, ¿esa pregunta nace de un Pedro ofertante o demandante? Demandante. Un Pedro que demandaba recibir algo a cambio de. Bien, pero el asunto es ¿por qué Pedro hizo esa pregunta? Es decir, ¿dónde se originó? ¿Qué fue la situación que propició o suscitó de que Pedro le hiciera esa pregunta al Señor? Pues la pregunta, o sea, la respuesta del por qué Pedro hizo esa pregunta, pues viene en los versículos anteriores. Escucha bien, verso 16, del mismo Mateo 19. Dice así, escucha bien. En cierta ocasión, un joven vino a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple con los mandamientos. Y dijo el joven, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y llama al prójimo como a ti mismo. Bien, si os habéis dado cuenta, esto no toca hoy, pero lo digo a modo de detalle, los mandamientos que Jesús cita al joven rico son los mandamientos horizontales. Digan conmigo, mandamientos horizontales. Son los mandamientos que tenemos que cumplir con nuestro prójimo. Y luego están los mandamientos verticales, que son los mandamientos que tenemos que cumplir ¿con quién? Con Dios. Jesús no le cita ningún mandamiento vertical, le cita mandamientos horizontales, es decir, en el trato con la persona, con el prójimo. Y el joven rico le contesta. El joven respondió, todo eso ya yo lo he cumplido. ¿Qué otra cosa debo hacer? Oh, bien. Y Jesús dijo, esta es la mía ahora. Claro, esta es la mía ahora. Si quieres ser perfecto, vas y vendes todo lo que posees. Y reparte el producto de la venta entre los pobres. Y así te harás un tesoro en el cielo. Luego vuelve. ¿Vuelve cuándo? Después de venderlo y de repartirlo. Luego vuelves y me sigues. Claro, cuando el joven oyó esto, se marchó como, aquí dice, entristecido, porque era muy rico. Bien. ¿No vais captando por qué Pedro hizo la pregunta? Mira, Pedro, ¿cómo lo diría? Pedro se quedó con el run run, porque luego Jesús siguió enseñando. Hay 3 o 4 versículos hasta que Pedro interviene con la pregunta. Pero Pedro se quedó con la copla. ¿Alguien entiende la expresión quedarse con la copla? Bien. Pedro se quedó con la copla de lo que Jesús le pidió al joven rico, que vendiera todos sus bienes para luego repartirlos.
Entonces, la mente demandante de Pedro quedó atascada en ese momento y no escuchó el resto de lo que Jesús dijo. Es decir, Jesús hablaba, pero Pedro se quedó con lo que le dijo al joven rico. Y su mente pensó, escucha, si a este le pide, si a este le está pidiendo que lo venda todo y que lo reparta y luego vuelva y le siga, yo ya que lo he dejado todo, ¿a mí qué me va a tocar? ¿Qué voy a recibir? Si a uno le dice que se quede sin nada y yo ya que no tengo nada, ¿qué voy a tener? Entonces la mente de Pedro caviló así, porque una mente demandante siempre cavila así. ¿Y a mí qué me va a tocar? ¿Y a mí qué me va a beneficiar? ¿Y a mí qué voy a recibir? O sea, una mente egoísta que siempre piensa para sí. Pero es que, escucha, Pedro no fue el único que pensaba así. Hay otros discípulos. Por favor, acompáñame a Marcos 10:35. Marcos 10:35, porque es bárbaro lo de estos dos también. Marcos 10:35. Y lo voy a leer en esta versión, porque aquí queda, bueno, con una clarividencia, vamos, mira lo que dice. Entonces, ¿lo tenéis? Marcos 10:35. Lo leo en la Biblia Peshitta, dice: entonces, acercándose a él, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, ¿verdad? Hijos de Zebedeo, le decían: deseamos, el demandante ofrece o desea. ¿Para quién? Para sí. Bien. Escucha esta versión porque esto tiene, mira, deseamos que hagas a favor nuestro. ¿A favor de quién? ¿De los 12 o de esos dos hermanos? De los dos, porque fueron a escondidas a decírselo. O sea, Jesús, estos 10, pero a nosotros nos vas a hacer este favor. Y el favor es que nos vas a dar todo lo que te pidamos. A favor nuestro, digan conmigo. ¿Qué ven aquí? Egoísmo. No pensaron en el resto de los discípulos, ¿verdad? Bien. Y fueron a pedirle ¿qué? Los mejores sitios, los mejores asientos. ¡Qué tremendo! Entonces dice, termino leyendo. Dice: deseamos que hagas a favor nuestro, repitan conmigo, egoísmo, todo lo que te pidamos. Todo lo que te pidamos. O sea, encima de todo, Jesús, tú vas a hacer y me vas a dar lo que yo a ti te pida. A favor mío. No a favor de los discípulos, no a favor del pueblo, no a favor del reino, no a favor de la causa, sino a favor mío. Digan conmigo, demandar, recibir y saciarse. ¿Cuántos lo ven? Amén. Y eran Jacobo y Juan. O sea, en Juan 6, del 22 al 26, eran las multitudes. Bueno, tiene pase. Pero es que Pedro, Jacobo y Juan era gente allegada a Jesús. Era gente muy cercana a Jesús. Y ellos seguían con esa misma actitud y mentalidad, que es la misma que hoy anda prevaleciendo en la iglesia del Señor. ¿Cuál actitud? ¿Cuál mentalidad? Digan conmigo, demandar, recibir y saciarse. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Y les pregunto, ¿qué es más bienaventurado? ¿Demandar, recibir y saciarse o dar? Amén. Entonces, escucha el siguiente pensamiento, porque es muy tenaz. A ver qué te parece. Si uno es demandante, es porque aún no tiene la mente de Cristo. Y alguno pensará: Juan Miguel, qué pena contigo, de verdad, pero yo no comparto esto. Pues venga, vamos a debatirlo. Yo no comparto esto que tú acabas de decir, y es más, me parece a mí que es una herejía. ¿Cómo te atreves tú a decir
que aunque uno sea demandante, no tiene la mente de Cristo, porque el apóstol Pablo dice claramente que todos tenemos la mente de Cristo. ¿Sí o no? Entonces, Juan Miguel, perdona, te has equivocado. Y yo te digo, ¿estás seguro? Porque yo me cuido muy mucho. ¿Estás seguro? Venga, vamos a leer 1 Corintios 2:16, a ver qué dice la Escritura. 1 Corintios 2:16, a ver qué nos dice la Escritura. Lo voy a leer de nuevo en esta versión. Dice así, dice, porque ¿quién conoce el modo de pensar del Señor? Hasta el punto de poder darle lecciones. ¿Qué intentaron estos dos, Jacobo y Juan? Intentaron más o menos esto. Intentaron con Jesús un tráfico de influencias. Intentaron decirle, escucha, nosotros lo que a ti te vamos a pedir, lo vas a hacer a favor nuestro. ¿Te parece, Jesús? Bien. Entonces, dice, hasta el punto de poder darle lecciones. Ahora bien, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. ¿Cómo lo dice la Reina Valera, Ceci? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es una afirmación, ¿no? ¿Da lugar a dudas? No, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Ok, vale. Escucha, tener la mente de Cristo es pensar y actuar como piensa y actúa Cristo. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Si yo te pregunto, si en verdad tú me vas a decir que en cualquier situación que se te presenta en tu día a día, tú le paras a preguntar al Señor, Señor, y en mi lugar, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué pensarías? Se nos presentan a lo largo del día 300.000 situaciones. Y vamos con el afán. El trabajo, la familia, la comida, esto, pim, pam, pum, para arriba, para abajo. Compromisos, esto, lo otro. ¿En serio tú me vas a decir a mí que tú y yo nos incluimos todos en cada momento de nuestra vida y de nuestros días? Le preguntamos al Señor, Jesús, ¿y tú qué harías? ¿Y tú qué pensarías? ¿Y tú qué dirías? Mira, no me lo creo. Eso no me lo creo. Que en algún momento puntual, sí. Pero las 24 horas del día, siempre con esa pregunta, no. Hay decisiones que tomamos por nuestra propia iniciativa. Digan amén. Claro. Ahora, tienes que recordar algo, porque esto va a algo importante. Hay un principio que es el siguiente. La mente piensa y el cuerpo ¿qué hace? Ejecuta. La mente piensa y el cuerpo ejecuta ¿qué? Lo que la mente le transmite. ¿Ven? Entonces digan conmigo bien alto para que se os quede grabado. La mente piensa y el cuerpo ejecuta. Bien, grábate esto. Entonces, una cosa es que tengamos la mente de Cristo y otra bien diferente es que la usemos. Porque mucha gente que se dice cristiana, que cree en el Señor, que dice que cree en Dios, tiene una Biblia en su casa, pero la tiene ¿cómo? La tiene llena de polvo, porque la tiene en la biblioteca. ¿La saca para algo? No. Entonces, ¿la tiene? Sí. ¿La usa? No. Entonces digan conmigo, una cosa es tenerlo y otra cosa es usarlo. Bien, bien, vamos entendiéndonos. Entonces, escucha. Y si a uno te va cuadrando, o sea, si yo tengo algo y no lo uso, amén, amado, es como si no lo tuviera. Es como si no lo tuviera. ¿Le sirve de algo a estas gentes que tienen en sus bibliotecas las Biblias llenas de polvo? ¿Les sirve de algo? Sí, les sirve cuando viene una visita que les diga, mira qué biblioteca tan bonita tengo. Pero no le sirve de otra cosa. Entonces, es como si no la tuviera. Bien. Y si no te cuadra aún la cosa, observa bien a quién le dijo eso Pablo. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién le dijo que tenían la mente de Cristo? ¿A quién se lo dijo? A los corintios.
Bien. ¿Cómo era la iglesia de los corintios? Ordenada, desordenada. La iglesia de los corintios, para que lo entendáis, en murciano era un bancal de ajo. Era una iglesia totalmente desordenada, hasta el punto que habían incluso dentro de la misma iglesia, dice que los hijos tomaban como esposas a las esposas de los padres. O sea, un desastre, digan conmigo, desorden. Era una iglesia desordenada. Y a una iglesia desordenada va Pablo y les dice, tenemos o estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Vale, una cosa es que yo esté en posesión del modo de pensar de Cristo, pero otra cosa es que yo use el modo de pensar de Cristo en mi día a día, que eso es muy diferente. ¿Cuántos dicen amén? Y si aún no te queda claro, los corintios son aquellos a quien Pablo les dice que no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí hay otra cosa que para otro día, porque Pablo mete en el mismo saco a los carnales y a los inmaduros. Eso es para otro día. Pero a estos Pablo les dice que tienen la mente de Cristo. Contradicción, pero mira cuando se lo dice, que eso es lo más bonito todavía. Hemos leído 1 Corintios 2:16, ¿verdad? En 1 Corintios 2:16 les dice, tenemos la mente de Cristo. Y en 1 Corintios 3:1, o sea, un versículo después, uno solo por debajo, les dice, sois unos carnales. Les dice, sois unos niños en Cristo. En el siguiente, escucha, vamos a leerlo. Dice, hermanos, no me fue posible entonces trataros como a personas animadas por el Espíritu. Tuve que hacerlo como a personas inmaduras. O sea, amén. Gloria a Dios. Bien, por eso es importante cuando yo digo, por favor, apaguen los teléfonos, amados. Amén. ¿Tomamos nota? Sí, bien. Entonces, amados, escucha. No puedo hablaros como a personas animadas por el Espíritu. Tuve que hacerlo como a personas inmaduras, como a cristianos uy, qué tremendo esta versión, como a cristianos en estado infantil. Y justo un versículo antes les dice que tienen la mente de Cristo. Algo no cuadra, ¿no? ¿Qué es lo que no cuadra? Lo que no cuadra es que la tenían, pero no la usaban. Por eso Pablo les dice, os tengo que tratar como a niños. ¿Por qué? ¿Pensáis como qué? Como niños. O sea, y Pablo estaba indignado porque les está diciendo, es que poseéis algo de lo cual no estáis haciendo uso. Y por eso no os puedo hablar como a espirituales. Os tengo que hablar como a niños en estado, dice, me gusta esta versión, como a cristianos en estado infantil. ¡Qué tremendo! Entonces, y empieza diciendo, esto es lo más tremendo, en la Reina Valera, ¿tienen la Reina Valera? 1 Corintios 3:1, ¿cómo empieza? El siguiente es justo debajo. ¿Cómo empieza? De manera que yo... Ya, gracias, Ceci. De manera, digan conmigo, ¿de manera qué? ¿Qué significa esa expresión, de manera qué? Pues mira, vamos a la gramática. Esta expresión de manera que introduce una frase, o sea, lo que viene detrás, introduce una frase que es consecuencia o resultado de una frase anterior. ¿Cuál es la frase anterior? 1 Corintios 2:16, donde dice que le tienen la mente de Cristo. Pero es consecuencia precisamente de decirle eso. Entonces, como Pablo les dice, la tenéis pero no la usáis, en consecuencia, de manera que, o sea, parafraseando, podríamos decir, de manera que, aunque vosotros tenéis la mente de Cristo, no puedo hablaros como a cristianos espirituales, porque como no la usáis, os tengo que hablar como a cristianos en estado infantil. Digan amén los que me están entendiendo. Digan conmigo, de manera que.
Vamos aclarando la cosa. Por tanto, mi afirmación de antes sí que tiene mucho sentido. Digan conmigo, si uno es demandante, aún no tiene, entre comillas, la mente de Cristo. Si les pregunto, ¿cómo era la mente de Cristo? ¿O cómo es la mente de Cristo? ¿Demandante u ofertante? Ofertante. Gálatas 1:4 dice, Cristo se dio a sí mismo. Tito 2:14 dice, Cristo se ofreció a sí mismo. Si el Señor ofreció, si el Señor dio, si el Señor entregó su cuerpo, digan conmigo, Él dio su cuerpo en sacrificio, bien. Si el Señor entregó su cuerpo es porque previamente en su mente y en su corazón ya lo había sacrificado. Amén. Porque si la mente dice que no, Él no entrega su cuerpo. Recuerda que la mente piensa y el cuerpo ejecuta. Entonces, Él entregó y sacrificó su cuerpo porque aquí y aquí ya lo había entregado. ¿Sí o no? ¿Amén? Bien. Y en oposición, tenemos al joven rico de antes. Dice la Biblia que el joven rico se dio la vuelta y se fue muy triste, entristecido y cabizbajo. Se fue triste y cabizbajo, ¿por qué? Porque en su corazón, en el corazón de él y en la mente de él, no cuadraba, no encajaba la opción de ser ofertante. Eso no tenía cabida en él. No tenía espacio en él. Y como no tenía espacio en él la opción de ser ofertante, su cuerpo ejecutó lo que su mente pensó. ¿Qué pensó su mente? Si se dio la vuelta y se fue. Sí que voy a dar yo. Entonces la mente pensó eso y su cuerpo ejecutó. Se dio la vuelta y se fue. Y nunca más se supo más de él en la Biblia. ¿Amén? Digan amén los que lo están viendo. Entonces, amados, digan conmigo, se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque no era ofertante. En su corazón y en su mente no estaba esa disposición. Si de verdad creemos que tenemos la mente de Cristo y somos su imagen y su semejanza, yo creo que deberíamos empezar a ofrecer sacrificios. Digan conmigo, sacrificios. Y tú preguntarás, ¿y qué sacrificios puedo yo ofrecer? ¿Alguien me puede decir algún sacrificio que alguno de nosotros podamos ofrecer, o todos nosotros? ¿Algún sacrificio, entre comillas? Ese es un sacrificio. Tiempo. Sacrificar tiempo. El tiempo de hoy, esta mañana, no es un sacrificio. Es una inversión. ¿Cuándo sacrificas tu tiempo? Cuando dejas lo que estás haciendo para cubrir la necesidad de otro hermano. Eso es sacrificar tu tiempo. Y hoy hay una cosa que odio, lo digo de verdad, odio. Y es que me llamen cuando estoy preparando una prédica. No voy a decir, me llevan los demonios. No, es que me llevan los demonios. Pero lo que no me gusta es que me llamen mientras estoy estudiando. ¿Por qué? Los predicadores tenemos esa mala costumbre. Si estamos estudiando y la cosa está fluyendo y me vienen cosas y la palabra te muestra y te revela. Pum, 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 pum. De pronto una llamada. Y si coges la llamada y te dicen, estás estudiando un domingo a las 4 de la tarde, te llaman y te dicen, buenas tardes, somos de Vodafone. Ya, paga y vámonos. Ya, y paga y vámonos. O te llama y te dicen, buenas tardes, ¿tiene usted asegurada su vivienda? ¡Anda ya! ¿Sí o no? Santo Dios. Es que la niña de Vodafone siempre llama a las 4 de la tarde, cuando uno está descansando o estudiando. ¿Sí o no? Santo de la gloria. Bueno, quien dice Vodafone dice Orange, ¿verdad? A mí me llama mucho, como tenemos allí en el local la alarma, los de Securitas Direct. Santo Dios. Los de Securitas Direct me llevan loco. Pero ¿sabe lo que hacen? Voy poniendo los teléfonos en la lista negra y me llaman con otros números de teléfono. Tengo por lo menos 50 números, y no exagero, de Securitas Direct en la lista negra.
Porque te vuelven loco. Porque tenemos la alarma y no llaman para pedir que paguemos porque pagamos, sino para ofrecerte. Seguridad Direct es ofertante. Te ofrecen seguro para la casa, para el coche, para todo. ¡Aleluya! Qué fuerte, oye, qué fuerte esto. Bien, entonces, el joven rico se fue precisamente porque no cabía en él la opción de ser un ofertante. Entonces, estábamos preguntando qué tipo de sacrificio podemos hacer. Y Ceci ha hablado de tiempo. Tiempo. Yo, por ejemplo, no me gusta que me llamen cuando estoy estudiando, pero he tenido que sacrificar de mi tiempo muchas veces salir a la 1, a las 2 y a las 3 de la mañana para cubrir una urgencia. Eso la iglesia no lo ve, pero el Señor sí lo ve todo, ¿amén? Entonces digan conmigo, sacrificio de tiempo. ¿Qué más? Cuando tú te levantas un domingo por la mañana, cuando podría estar rico, ahora que viene fresquito, debajo del edredón, y vienes a la iglesia a hacer un esfuerzo, ¿estás sacrificando qué? Tu descanso. Estás sacrificando tu comodidad por amor a. ¿Cuántos dicen amén? Entonces digan conmigo, sacrifico mi cuerpo. La Biblia lo dice, poner vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Eso es vuestro culto racional, aleluya. Entonces, sacrificio de tu tiempo, sacrificio de tu cuerpo, sacrificio de tu vida. Básicamente, ¿qué sacrificó Jesús? Su vida. Tanto, Juan 3:16, que dio a quien, al Hijo, el unigénito, lo más preciado que tenía. Es decir, Él dio lo más preciado, sacrificó lo más preciado. Tenemos que sacrificar lo más preciado. Algunos aprecian su tiempo, otros aprecian su cuerpo. Y todos apreciamos nuestra vida, ¿cuántos decimos amén? Pero eso es lo que el Señor nos demanda. Por eso la palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón. Cuando yo le entrego mi corazón a Él, pues todo lo que viene detrás es mi cuerpo, es mi vida y es mi todo. Digan conmigo, sacrificar mi todo. Aleluya. Bien. Imitando así la actitud, la conducta y el ejemplo del Señor. Voy a leer Primera de Pedro 2:19 al 21 y nos vamos. Primera de Pedro, 2:19. Primera de Pedro 2:19. Dice así. Primera de Pedro 2:19 al 21. Dice, presten atención por favor. Dice, es una bella cosa aguantar vejaciones injustas, conscientes de que Dios así lo quiere. O sea, digan conmigo, vejaciones por amor a Cristo, vejaciones por amor a la causa. Amén. La Biblia lo dice, seremos perseguidos, dirán todo tipo de mal contra nosotros mintiendo. Esos son tipos de vejaciones, ¿vale? Abusos, malos tratos. Dice, pero si se os golpeara por ser culpables, ¿qué mérito tendría vuestro aguante? O sea, si soy culpable y me dan una reprimenda porque soy culpable, pues me callo y me aguanto, ¿vale? Pero ese aguante de soportar, no. Me aguanto porque lo he hecho mal. Y lo soporto porque lo he hecho mal y me callo, lo soporto y lo aguanto. Ese sí. Ahora dice, pero que sufráis y aguantéis aún habiendo hecho el bien, eso es cosa que agrada a Dios. Precisamente a eso, dice el 21, habéis sido llamados a seguir las huellas de Cristo, que padeciendo por nosotros, os dejó un modelo que imitar. Digan conmigo, Jesús, mi modelo. Bien, les pregunto, para ir terminando, ¿quién aguanta todo tipo de vejaciones por la causa de Cristo? La parábola del sembrador habla precisamente de este tipo de personas que cuando vienen el viento contrario o vienen cosas a su vida por causa de Cristo, lo que hacen es dejar a Cristo, olvidan a Cristo. Entonces, ¿quién es la persona que es capaz de aguantar acusaciones? Te digo algo, mira, yo me entregué al Señor el 1 de noviembre del año 1998. O sea que la semana que viene voy a cumplir en Cristo 23. Digan conmigo, 23.
23 años en el Evangelio, ¿vale? Y empecé a pastorear una congregación el 1 de abril del 2003. Es decir, casi unos 5 años después, menos. ¿Vale? Bien, pues desde el 1 de abril del año 2003 al 24 de octubre del 2021, o sea, 18 años y medio, más o menos, he tenido que aguantar, soportar, tolerar, sufrir todo tipo de acusaciones. Una de las más grandes acusaciones, lo digo para que podáis ubicaros, una de las más grandes acusaciones que a mí me han hecho es la siguiente: que yo me hice mi casa con el dinero de la iglesia. Vale, resulta que llevo en el Evangelio 23 años y mi casa está hecha como 28. No cuadra la cosa. Hace 28 años yo estaba trabajando y me iba muy bien. Y me iba muy bien. Es más, os digo algo, económicamente hablando, yo en Cristo vivo humanamente, en la economía, vivo con más estrecheces que antes del Señor. He perdido materialmente, pero he ganado muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, esa es una de las acusaciones que yo he tenido que aguantar. Y otras tantas, ¿vale? O sea, esta es la acusación de ladrón. Pero ¿cómo puede ser un ladrón robar algo cuando ya está edificado el asunto? Años antes. Bien, es un ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿quién aguanta acusaciones? ¿Quién aguanta burlas? ¿Se han burlado de ustedes por la causa de Cristo? Algunas veces. ¿Quién aguanta insultos? ¿Quién aguanta vejaciones? ¿Quién padece injustamente? Te pregunto, ¿el demandante o el ofertante? Ah, el ofertante. Porque el demandante, en cuanto viene la primera vejación, el primer insulto, ¿qué hace? Como decimos en Murcia, si te he visto no me acuerdo. Si te he visto no me acuerdo. Y el Pedro demandante huye. Escucha, la persona demandante, vamos a hablar de Pedro, la persona demandante huye de esas situaciones, como la que tuvo que vivir Cristo, de las cuales precisamente han sido ejemplos para nosotros y en las cuales le debemos pisar. O sea, digan conmigo, si Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer. Amén. O sea, que te quede claro. Que nadie te venda la moto diciéndote, ven al Señor que vas a ser feliz. Sí, claro, somos felices. Pero escucha, felices en la adversidad, gozosos en las tribulaciones, decía Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Vamos a terminar leyendo Mateo 26. Y vamos a ver ese Pedro demandante, ¿qué hizo? Mateo 26. ¿Os acordáis que primero hemos visto a un Pedro que hacía una pregunta? ¿Por qué? Porque estaba preocupado si iba a recibir o no recibir. Bien. Ahora vemos al mismo Pedro, la noche del arresto de Jesús, haciendo algo muy tremendo. 69 al 75, dice así. Mateo 26. Entre tanto Pedro estaba sentado fuera en el patio, mientras se encarcelaban y se llevaban a Cristo. Se le acercó una criada y le dijo, tú eres uno de los que acompañaban a Jesús el Galileo. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó, delante de todos, diciendo, no sé de qué me hablas. Luego se dirigió hacia la puerta, y cuando salía lo vio otra criada, que aseguró a los que estaban ahí, este también andaba con Jesús de Nazaret. Otra vez lo negó Pedro jurando, no sé quién es ese hombre. Algo más tarde se acercaron a Pedro unos que estaban allí y le dijeron, pues no cabe duda que tú eres de los suyos, el acento mismo te delata. Entonces él comenzó a jurar y a perjurar, no sé quién es ese hombre. Y al instante cantó un gallo. Y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí se echó a llorar amargamente. Un demandante huye de situaciones difíciles, ¿sí o no? Un ofertante hubiera dicho, sí, estoy con él, es mi Señor, es el Mesías, soy de Cristo.
Si alguna vez en la puerta, ahí fuera en el mundo te preguntan, ¿tú eres cristiano? No, a ver, a mí me han invitado. A mí me han invitado. No, es que el domingo pasé por la puerta con el coche y te vi entrar ahí donde pone Centro Cristiano Betsaida. Ah, sí, es verdad, sí, este domingo, sí, es que me han invitado. Vine por curiosidad. Y sin darte cuenta ya lo han negado 3 veces. ¿Sí o no? Bien. Y luego llegas a tu casa y dices... Y te pones a llorar amargamente. Porque has negado a Cristo. ¿Y eso lo hace quién? ¿Un demandante o un ofertante? Bien. ¿Os acordáis? Y ya terminamos. ¿Os acordáis del famoso día de Pentecostés? ¿Sí o no? Como vino el Espíritu Santo como viento recio sobre ellos, ¿no? En el libro de los Hechos. Vale. Viene sobre ellos, los bautiza con su Espíritu Santo y fuego, empiezan a hablar nuevas lenguas, ahí se forma, algo tremendo. Y al día siguiente, en la fiesta de Pentecostés, ¿qué hace Pedro? Se levanta, predica, se levanta. O sea, el Pedro que iba por las orillas, viendo a Jesús por las esquinas y luego negándolo y llorando. Ese mismo Pedro luego se levanta, se pone en pie, predica y gana a 3.000 para la causa de Cristo. Al día siguiente, con Juan, se van a la sinagoga y pasan por la puerta llamada la Hermosa. ¿Y ahí quién había? Un cojo. Y Pedro le dice, cojo estaba así. ¿El cojo era ofertante o demandante? ¿Y Pedro qué le dice? Míranos. No tengo oro, no tengo plata. ¿Qué esperaba recibir? Algo material. Pero Pedro le dio algo más. O sea, él esperaba recibir algo de pesca. Pedro, haciendo el milagro de la sanidad, lo habilitó para poder ganarse la vida todos los restos de su día. ¿Cuántos dicen amén? Pero le dice, míranos. ¿Qué mirada tendría Pedro? No tengo oro, no tengo plata, pero en el nombre de Jesús, lo que tengo, te lo doy. Levántate y anda. Bien. Ahí el Pedro, después del Pentecostés, ¿era demandante u ofertante? Cambió el chip, cambió la mentalidad. De demandar, recibir y querer saciarse, se transformó en un ofertante. Lo que tengo, te doy. Bien. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo pasa un demandante a ser un ofertante? Y ya nos vamos. Ya te dejo la bomba para el final. ¿Cómo pasa un demandante a ser un ofertante? Experimentando su Pentecostés. Es decir, un demandante es demandante porque no experimentó un Pentecostés. Es decir, un encuentro poderoso con el Espíritu Santo de Dios. Que lo llene de su fuego, que lo llene de su unción, que lo llene de su presencia. Y que haga en él un cambio radical. Toca a aquel que está a tu lado y dile, tú lo que necesitas es un buen Pentecostés. Amén. Para volvernos, dejar de ser egoístas, dejar de mirar para nosotros, por nosotros mismos y empezar a ser generosos. Como Jesús. Necesitamos un verdadero Pentecostés. ¿Lo has captado? Bien. Pues ahora te vas y empiezas a buscarle al Señor, te metes en tus aposentos y ahí te pones a perseverar en la oración hasta que venga sobre ti
El Espíritu Santo como viento recio. Viento recio radio, 101.3 de la FM. Y en el canal 47 de la TDT. Esa es nuestra televisión y nuestra radio. Aleluya. Aquí no llega, qué pena. Bien, pero qué tremendo. Como viento recio tiene que soplar sobre nosotros el Espíritu Santo para que dejemos de ser demandantes y nos volvamos ofertantes. Amén. Toca a aquel que está a tu lado y dile, ya para terminar, dile, basta ya de tanta demanda, de tanto recibir y de tanto saciarte. Amén. Más bien empieza ya a ofrecer sacrificios al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el Señor, hay un versículo, Proverbios capítulo 17, lo enseñé el pasado domingo en Murcia. No, hace 2 o 3 domingos. Donde habla de el amigo ama en todo tiempo, es más que un hermano en tiempo de necesidad, o algo así. Pero la Biblia, la palabra, dice, escucha, es que es tremenda esta versión, por eso si la puedes comprar, cómpratela porque es espectacular. Dice, el hermano nace, porque hay muchas personas cristianas que no saben cuál es su propósito en la vida, para qué fueron llamados. Y mira lo que dice, el hermano nace para ayudar a su hermano en tiempo de necesidad. Nace para ayudar. Ese es el propósito. Nos podamos ayudar los unos a los otros. La Biblia dice que cada uno lleve su propia carga, sí, es su situación, pero luego que llevemos las cargas de todos, es decir, nos podamos ayudar los unos a los otros. Eso es ser ofertantes. Y dice, el hermano nace para ayudar. ¿Eso es nacer para demandar o para ofertar? Para ofertar. Ese es el propósito para el cual hemos nacido. Y se une literalmente a 1 de Pedro 2:21, donde dice, pues para esto fuisteis llamados. Así como Cristo padeció y dejó sus huellas, nosotros hemos sido llamados para pisar sobre ellas. Amén. Damos un aplauso a la palabra en esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor os bendiga. Espero que haya sido una palabra.